Hola a todos, espero que estén pasando un día maravilloso. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez. El día de hoy quiero hablarles de algo muy interesante desde mi punto de vista como estudiante de teología, cómo se relaciona Cristo con la cultura y cuál es el modelo más relevante para nuestro contexto actual según el libro Cristo y la cultura de Richard Nierdor. Dicho personaje fue un teólogo estadounidense, profesor y escritor conocido por sus contribuciones a la teología cristiana, especialmente en dos ámbitos: la ética cristiana, enfatizando en la importancia de la responsabilidad moral y la acción justa de la vida cristiana, y la relación entre la fe y cultura, argumentando que la fe debe interactuar con la cultura de manera crítica y constructiva. Como tal, hablar de Cristo y cultura es un debate reciente porque el concepto de cultura como tal concepto no era entendido como cuestión teológica. La nueva mentalidad técnica ha modificado profundamente la conciencia moral y religiosa, cambiando las creencias y el comportamiento debido a la autosuficiencia humana frente a Dios. La tecnología ha cambiado nuestra vida, ya que ha impregnado todo, aunque cada uno de los aspectos que la integran no necesariamente es tan profunda como se cree. Y aquí cabe el dicho, no todo es lo que parece. Richard ha tratado el tema con gran maestría y de forma clara, en el que afronta la pluralidad de los modelos y las formas de relación con la cultura, dando propuestas e identificando 5 modelos de relación. Ahora bien, ¿quién es Jesús? Richard escribe que por ser moralmente el Hijo de Dios en su amor, en su esperanza, en su obediencia y en su humildad ante Dios, es el mediador moral del designio de Dios sobre los hombres. Jesús es mediador, es el centro donde se operan los movimientos de Dios a los hombres y de los hombres hacia Dios. Una vez intentando definir a Cristo, Richard intenta situarnos en lo que se conoce como cultura. La primera esencia de la cultura es que el simple hecho de mencionar la palabra cultura es siempre social. Es un logro humano destinado a los valores y también es considerado como una tradición social que solo se conserva mediante una lucha dolorosa contra las fuerzas naturales no humanas, contra los poderes revolucionarios y críticos de la vida y la razón humana. Ahora bien, ciertamente la fe no es cultura, no se agota en ofrecer costumbres y aciertos en determinado tiempo. El cristianismo es algo más a fondo, es permanente y sobre todo personal. Richard propone 5 clases de respuestas. Él propone 5 posturas diferentes, aunque 3 de ellas están íntimamente relacionadas entre sí. Tenemos como punto número 1, Cristo contra la cultura. 2, Cristo de la cultura. 3, Cristo por encima de la cultura. 4, Cristo y la cultura en paradoja. Y 5, Cristo, el transformador de la cultura. Postura número 1, Cristo contra la cultura. Richard sostiene que la cultura y la fe cristiana son fundamentalmente opuestas y que la cultura es inherentemente corrupta y contraria a los valores del reino de Dios. Según esta visión, la cultura es vista como un obstáculo para la fe y la vida cristiana, y los creyentes deben separarse de ella para mantener su integridad y pureza. Algunas de las características de esta postura, pues, es la separación, la oposición, la crítica, y sabemos que los creyentes pues deben separarse de la cultura y no involucrarse en ella. Y también se habla de que la fe cristiana y la cultura son vistas como opuestas y mutuamente excluyentes. Y bueno, por naturaleza también es criticada y rechazada como inherentemente corrupta y contraria a los valores del reino de Dios. Podemos poner, por ejemplo, a los fundamentalistas. Algunos de ellos rechazan la cultura moderna y enfatizan en la importancia de mantener la pureza y la integridad de la fe. Algunos críticos también argumentan que esta postura puede llevar a una forma de guetoización, que significa proceso de aislamiento de un grupo de personas de la fe, donde los creyentes se aíslan de la cultura y no interactúan con ella de manera significativa. Postura número 2.
el Cristo de la cultura. En esta postura, Richard sostiene que la fe cristiana y la cultura son compatibles y que la cultura puede ser una expresión auténtica de la fe cristiana. Algunas de las características de esta postura son la integración, la compatibilidad, la expresión y la adaptación. Podemos poner como ejemplo a los cristianos liberales. Ellos adoptan esta postura enfatizando en la importancia de integrar la fe con la cultura y la razón. O también tenemos a los teólogos de la liberación. Ellos adoptan esta postura enfatizando en la importancia de usar la cultura como un medio para expresar y vivir la fe cristiana en el contexto de la lucha por la justicia social. Postura número 3. Cristo por encima de la cultura. En esta postura, Richard sostiene que la fe cristiana es superior a la cultura y que los cristianos deben buscar transformar la cultura de acuerdo con los valores y principios de Dios en el reino. Entonces, en este caso, la cultura es vista como algo que puede ser redimido y transformado por la fe cristiana, pero que no es completamente buena o mala. Algunas de las características son la supremacía de la fe, la transformación de la cultura, la redención de la cultura y la distinción entre la fe y cultura. Y como ejemplo podemos mencionar a los grupos de cristianos reformados. Ellos pueden adoptar esta postura enfatizando en la importancia de transformar la cultura de acuerdo con los valores y principios del reino de Dios. Y también tenemos a los líderes cristianos en la esfera pública. Los líderes cristianos pueden adoptar esta postura ya que buscan influir en la cultura y la sociedad de acuerdo con los valores y principios del reino de Dios. Postura número 4. Cristo y la cultura en paradoja. Aquí el autor sostiene que la fe cristiana y la cultura están en una relación de tensión y paradoja. Según esta visión, la fe cristiana es incompatible con la cultura en algunos aspectos, pero también pueden encontrar puntos de conexión y diálogo con ella. La paradoja radica en que la fe cristiana debe mantener su identidad y pureza al mismo tiempo que se relaciona con la cultura y busca transformarla. Como características tenemos a la tensión en la fe y la cultura. La paradoja. La fe cristiana y la cultura están en una relación en paradoja, es decir, son incompatibles en algunos aspectos, pero también pueden encontrar puntos de conexión. Y como ejemplo, podemos mencionar a los cristianos anabautistas y también a los teólogos de la liberación. Los teólogos de la liberación buscan transformar la cultura y la sociedad de acuerdo con los valores y principios del reino de Dios. Postura número 5. Cristo, el transformador de la cultura. Richard dice que la fe cristiana sostiene que en este caso el poder de transformar de la cultura, de hacerla más justa, compasiva y amorosa. Según esta visión, la fe cristiana no se limita a adaptarse a la cultura o a separarse de ella, sino que busca transformarla desde dentro mediante la acción y el testimonio de los creyentes. Algunas de las características son la transformación de la cultura, ya que la fe cristiana busca transformar la cultura y hacerla más justa, compasiva y amorosa. Acción y testimonio. Los creyentes deben actuar y testimoniar en la cultura para transformarla. Y bueno, algunos ejemplos tenemos a los cristianos evangélicos y los líderes cristianos en la esfera pública. Los líderes cristianos buscan adoptar esta postura, influyendo en la cultura y la sociedad para hacerlas más justas y amorosas. Como podemos observar, las 5 posturas de Richard en su libro Cristo y la cultura siguen siendo relevantes en el contexto actual y ofrecen perspectivas valiosas para entender la relación entre la fe cristiana y la cultura. Sin embargo, cada postura también tiene sus limitaciones y sus respectivas críticas. Es importante reconocer la complejidad, la relación entre la fe cristiana y la cultura y buscar una postura que sea auténtica y relevante en el contexto actual. Muchas gracias, Dios les bendiga, chao. Cristo, yo te